amenorreas. De las siguientes causas de amenorreas, ¿cuál presenta prueba de progesterona positiva? Bien. Sabemos que el ciclo menstrual, más o menos vamos a dividirlo, ¿no? En la primera fase, que es del día 1 al día 14, en una fase proliferativa, del día 14 al día 28 es una fase secretora. En la fase proliferativa, ¿no? El endometrio se va a encontrar engrosándose. Puro estímulo, acá va a haber un estímulo básicamente estrogénico. En la fase secretora, que es lo que se produce después de la ovulación, el endometrio se va a encontrar como un endometrio secretor, ¿sí? Preparándose para la implantación del blastocito. Entonces, en la segunda etapa, que es la fase secretora, básicamente va a haber mayor predominancia de la progesterona y obviamente aquí va la glicoproteína que más va a funcionar, va a ser la LH, mientras que en la primera parte es la FSH. ¿Sí? Básicamente es esto, es así. ¿Qué sucede cuando hay un ciclo en el cual no se produce la ovulación? Por lo tanto, el endometrio sigue creciendo, sigue engrosándose. Entonces, al no haber ovulación, no va a haber producción de progesterona. ¿Sí? Entonces, esta paciente va a cursar con amenorrea. ¿Sí? Debido a que no va a haber una segunda parte del ciclo con estímulo de LH ni progesterona. Va a ser un estímulo que va a seguir estimulándose por el estrógeno. Entonces, si yo a esta paciente que está con amenorrea, yo le hago la prueba de la progesterona, que consiste en administrarle progesterona por 10 días, y si veo que menstrua, entonces yo deduzco que esa amenorrea se debió a un ciclo anovulatorio. ¿Sí? Si yo al darle progesterona a una paciente que no menstruaba y menstrua con la progesterona que le doy, quiere decir que esta paciente no menstruaba porque era un ciclo en el cual no ovuló, por lo tanto no tenía una segunda parte secretora, no tenía la progesterona, lo cual al final va a favorecer para la menstruación. Entonces, volviendo a la alternativa, debo ver cuál de estas entidades me produce ciclo anovulatorio. Y aquí el que me produce ciclo anovulatorio es el síndrome de ovario poliquístico. Recuerden que el síndrome de ovario poliquístico, una de las características importantes son los ciclos anovulatorios y la oligomenorrea, ¿no? Lo cual definimos como ciclos con intervalos largos, ¿no? De mayor de 45 días. Bien, ¿qué es el síndrome de Asherman? El síndrome de Asherman, que viene a ser la formación de cicatrices intrauterinas o de sinequias intrauterinas debido a una intervención quirúrgica en la cavidad uterina. Es el síndrome de Asherman, que también es causa de amenorrea, pero en esta paciente yo al darle progesterona no me va a producir sangrado, ya que el mecanismo que me produce la amenorrea en el Asherman no es el mismo mecanismo, ¿no?, de los ciclos anovulatorios. Entonces, en el Asherman, una de las características importantes va a haber el antecedente, me lo van a poner siempre, el antecedente de legrado uterino post-aborto, lo cual aquí no me dan ese dato. Bien, insuficiencia hipotalámico-hipofisiaria, me deberían dar datos de la GnRH, del FSH y el LH, los cuales no me dan. Por lo tanto, aquí yo me quedo con síndrome de ovario poliquístico, que una característica importante que está dentro de los criterios de Rotterdam es la anovulación, ¿no?, los ciclos anovulatorios, junto con el incremento de la testosterona y los ovarios poliquísticos, ¿no?, que más adelante vamos a reforzar. La causa más frecuente del síndrome de Asherman siempre es una pregunta bastante frecuente. Entonces, cuando nos digan Asherman, lo primero que nos viene a la mente es legrado uterino y aborto.
Entonces yo tengo que buscar una alternativa que más o menos se relacione con esto, ¿no? Porque el Asherman son sinequias, cicatrices que se forman dentro del útero debido a una intervención o una manipulación dentro de la cavidad uterina. Entonces veo las alternativas. Infección endouterina postparto. Aparte de los procedimientos intrauterinos que me pueden dejar cicatrices, las infecciones también son causa de Asherman. Entonces acá también las infecciones, pero como segundo lugar, ¿no? Lo más frecuente son los legrados uterinos posaborto. Bien, entonces puede ser la alternativa. Infección endouterina posaborto también puede ser la alternativa. Las miomectomías. Las miomectomías, recuerden que la mayoría de miomas son intramurales, por lo tanto no dejan cicatrices intrauterinos, por lo tanto no me deberían interferir en los ciclos menstruales, ¿no? Entonces no es la alternativa. TBC genital, recuerden el síndrome de Netter, que viene a ser una endometritis por TBC, lo cual básicamente una de las características importantes acá es el dolor pélvico, pero no necesariamente es una causa de amenorrea, por lo tanto esta alternativa no la considero. Y acá viene una clave, la cual yo marcaría siempre y cuando no me dijeran, a ver qué pasó acá, siempre y cuando no me dijeran esto de acá, diagnóstico. Si me hubiera dicho el grado uterino terapéutico, esta sería la alternativa a marcar, ¿no? Pero como me dicen diagnóstico, con este dato me quieren decir que ha sido un legrado solamente con un fin de sacar muestras de la cavidad uterina. No ha sido un legrado que se hace posaborto, en el cual se raspa firmemente la cara anterior, posterior y lateral del útero para tratar de desprender todo el tejido que se encuentre ahí. Entonces, al decirme diagnóstico, me quieren decir es un legrado uterino leve, que ha sido suavecito nomás, con una intención de sacar tejido endometrial de muestra. Por lo tanto, no lo considero. Estoy entre infección endouterina e infección endouterina posaborto o posparto. ¿Por cuál yo me voy? Por la infección endouterina posaborto. ¿Por qué no por la posparto? Mientras más pequeño es el útero en el cual se produjo la infección y obviamente la cicatrización posterior, mientras más pequeño es el útero, más es el riesgo de que se formen sinequias. En las infecciones endouterinas postparto, cuando el útero está mucho más grande, ¿sí? Básicamente que es por la retención de restos, al momento de involucionar suele haber menos formación de sinequias, por lo tanto menos riesgo de síndrome de Asherman. Mientras que en las infecciones posaborto, que aparte un aborto infectado produce más sinequias que una retención de restos, aparte el tamaño del útero más pequeño me favorece aún más esta predisposición de formar el Asherman, por lo tanto aquí esta es la alternativa a considerar. A ver, esa es una pregunta, no entiendo bien, esto es pregunta. Postmenopáusicas sanas, estrogénicos, no hace feedback, sopa, amenorrea, no entiendo. Bueno, esta es una pregunta que... Bien, vamos a continuar, ¿ya? A ver, si van a mandar preguntas acá, por favor, un poquito más claras para poder responderlas. Esto de acá no entiendo si es una pregunta o es un comentario. Bien. No corresponde al síndrome de Turner. El síndrome de Turner, como les mencionaba, es la causa más frecuente de disgenesia gonadal, o sea, amenorrea primaria. La característica más importante dentro del fenotipo del síndrome de Turner va a ser la baja estatura. Sí, el cariotipo 46X0 es el cariotipo del síndrome de Turner. Una característica importante va a ser las cardiopatías, ¿no? También las nefropatías
El paladar hendido va a ser una característica también bastante frecuente. El aumento de la distancia entre los pezones, ¿sí? El tórax alado, hiperterolismo, implantación baja de las orejas, el cariotipo 45X0 verdadero. Esta es una característica importante del síndrome de Turner. Lo que no correspondería es este, ¿no? El cariotipo 45XY. Este no es una característica del síndrome de Turner, ¿sí? Bien. El síndrome de Turner, recuerden que es una causa frecuente también de aborto. Dentro de la vida embrionaria es habitual evidenciar los higromas quísticos, que son acúmulo de líquido linfático en la parte posterior, de la nuca, del cuello. Claro, cuello alado también, tórax en escudo, son características importantes, ¿no?, del síndrome de Turner. Bien, ¿a qué síndrome corresponde el cuadro de amenorrea, anosmia, hipogonadismo, ataxia cerebelosa y sordera nerviosa? Bien, el síndrome de Kallmann, ¿no?, que es una insuficiencia a nivel hipotalámico hipoficiaria que cursa con atrofia, ¿no?, del bulbo olfatorio. Por lo tanto, cada vez que ustedes vean amenorrea con una anosmia o hiposmia, al toque tienen que relacionarlo con el síndrome de Kallmann, ¿sí? El síndrome de Prader-Willi, que tiene una característica importante dentro de la sintomatología, es el síndrome triple HO, ¿no? Este H de hipogonadismo, este H de hipomentia, ¿no?, o lentitud de pensamiento, hipogonadismo, hipomentia, hipotonía uterina. Estos suelen ser pacientes gorditos, y la O de la obesidad. Esta va a ser la característica del síndrome de Prader-Willi, ¿no?, lo cual acá no me dan esos datos. Al síndrome de Shire o disgenesia gonadal pura, cuyo cariotipo es el 45XY, ¿sí? Sin embargo, acá el I está presente pero no es expresado. Es una disgenesia gonadal pura que cursa sin malformaciones, a diferencia del síndrome de Turner, que sí cursa con múltiples malformaciones, como acá bien lo han mencionado, ¿no?, cuello alado, tórax en escudo, hipertelorismo. Sin embargo, aquí en el síndrome de Shire no va a haber malformaciones. Una característica importante del síndrome de Shire es la formación de tumores germinales, como el gonadoblastoma. El gonadoblastoma se asocia con mucha frecuencia a este síndrome de Shire, como el síndrome de Morris. El síndrome de Morris se asocia a los disgerminomas, que también tanto el síndrome de Shire como el síndrome de Morris son causa importante de disgenesia gonadal primaria. Entonces acá sería Shire esa gonadoblastoma, como Morris esa disgerminoma. Bien. Mujer de 25 años que tiene 3 hijos con ciclos regulares. Bien, paciente que tiene 3 hijos. Se aplica anticonceptivo medroxiprogesterona, que es un progestágeno, ¿no? Hace 2 meses no regla. Acude a su consulta. ¿Cuál es su diagnóstico? Un paciente que ya ha tenido hijos, yo no puedo hablar de una amenorrea primaria, ¿sí? La paciente que ya tuvo ciclos menstruales normales. Para yo hablar de endometriosis tendría que haber una característica importante que acá no me dan. La endometriosis cursa con dolor, y dolor en su forma de dismenorrea secundaria. La endometriosis es la causa más frecuente de dismenorrea de tipo secundario. Bien, climaterio, 25 años, es bastante difícil que la paciente entre en climaterio. Aún así se hable de una menopausia precoz, ¿no? Aparte acá no hay datos
para que yo pueda pensar en una menopausia precoz, o sea, datos como por ejemplo ciclos menstruales irregulares, presencia de sofocos, ¿no? De sudoración nocturna, que son síntomas vasomotores, ¿no? Que aparecen en las pacientes ya que van a ingresar a la menopausia debido básicamente a un hipoestrogenismo, datos que acá no me dan. Entonces aquí la alternativa correcta es una amenorrea de tipo secundaria por la aplicación de este anticonceptivo medroxiprogesterona. Estos anticonceptivos de depósito, como el anticonceptivo medroxiprogesterona, pueden producir tanto sangrado, ¿no? En su forma de metrorragia, como amenorrea. Lo más frecuente que producen los anticonceptivos en realidad son sangrados irregulares. Todo anticonceptivo que contenga progesterona o menor cantidad de estrógenos dentro de su composición suelen tener mayor inclinación a los sangrados uterinos intermenstruales, más conocidos como metrorragia. Pero también dentro de las consecuencias, ¿no? O los factores adversos es la amenorrea. ¿Cuál es la primera causa de amenorrea secundaria en una paciente en edad reproductiva? Eso es, a ojo cerrado, embarazo. Embarazo a nivel de términos generales es la causa más frecuente de amenorrea.